Otros tipos de láser que ya trabajan con longitudes de onda mucho más alta, que ya más adelante les voy a explicar qué tiene que ver esto. Y luego tenemos los láseres de estado sólido que funcionan con jack. Estos ya son láseres de alta intensidad. Importante mencionar aquí, los láseres solamente se van a dividir baja potencia, alta potencia y alta intensidad. ¿Ok? Entonces tenemos aquí dentro de la clasificación los que más evidencia tienen y con los que más se han trabajado durante muchos años va a ser el láser de baja potencia. Es un láser clase 3B y pues van a trabajar por debajo de los 500 miliwatts. Y ahora tenemos los láseres de alta potencia, que ya son láseres clase 4, que van por encima de los 500 miliwatts. Es decir, estos ya trabajan en 1 watt, 2 watts, y vamos a encontrar varios láseres hasta que trabajan hasta 40 vatios. Y pues obviamente las respuestas son mucho más rápidas. Si nosotros hablamos de un láser de baja potencia, para depositar la cantidad de energía sobre centímetro cuadrado, para tener una respuesta profunda y un efecto terapéutico, vamos a necesitar mucho más tiempo. Por esta razón es que tienen estos láseres de baja potencia mucha, pero mucha evidencia a nivel de cicatrización. ¿Por qué? Porque el tratamiento se queda muy superficial, pero son excelentes para cerrar heridas que son superficiales. Ahora tenemos los láseres de alta potencia, que cuando nosotros hablamos de alta potencia, vamos a tener menor tiempo de tratamiento y va a ser mucho más profundo el enfoque y los resultados van a ser desde adentro hacia afuera. Es decir, que ya no solamente trabajo a nivel de piel y de cicatrización, sino que ya pues también voy a trabajar en todo lo que es ligamentos, tendones, articulaciones y voy a ir directamente a trabajar a nivel celular. Esto es muy importante cuando hablamos de láser. Aquí vamos a tener una ventana terapéutica. Todos los agentes físicos van a tener una ventana terapéutica, igual la tecarterapia lo tiene. Esto es importante ¿para qué? Para yo saber si el láser que voy a adquirir o el láser con el que estoy trabajando es efectivo o cuál pues es el que yo necesito para los tratamientos específicos que tengo en la clínica. Dentro de la ventana terapéutica vamos a tener láseres que trabajan desde 600 nanómetros hasta 1064 aproximadamente. La mayoría de láseres trabajan dentro de este rango, pero es importante ver aquí cómo va a ir el coeficiente de absorción de acuerdo a cada uno de los cromóforos que hace un momento les mencioné. Entonces yo tengo aquí el agua, la melanina y aquí tengo la sangre. Entonces, si yo trabajo con un láser que va muy arriba de los 1064 aproximadamente, vamos a ver que trabajamos aquí en la melanina y el agua. ¿Esto qué va a hacer como resultado a nivel fisiológico en mi paciente? Que voy a generar mucha sensación térmica y el láser se va a quedar principalmente en la melanina y en el agua. Nosotros somos más del 70% de agua. Sin embargo, para yo poder ingresar mucho más profundo a articulación, a tendón, necesito venirme un poco más acá y trabajar en rangos más seguros en donde el agua profundiza un poco más, pero tengo en la sangre como receptor también. Es decir, para trabajar con un láser que no me genere tanta sensación térmica y que sea profundo el tratamiento, voy a necesitar un láser que trabaje entre 800 nanómetros y antes de 1000. ¿Ok? Esto es importante siempre entender para yo saber cuál es la respuesta que estoy teniendo al trabajar con ciertos láseres. Cuando hablamos de láser, es una energía y vamos a tener varios efectos biológicos. Entre esos vamos a tener un efecto fotoquímico, un efecto fototérmico y un efecto fotomecánico. ¿Ok? Los estudios que les traigo el día de hoy van a estar principalmente desarrollados con una laserterapia que se llama MLS. Es un láser italiano. Tienen una academia de estudio científico en Italia, lo que pues hace que sea mucho más confiable la terapia y tiene ciertas certificaciones que hoy en día son muy importantes. Al yo trabajar con agentes físicos, hay que tener en cuenta que estoy
provocándole y poniéndole algo externo al paciente. Es decir, le estoy poniendo láser, le estoy poniendo ondas de choque, le estoy poniendo electroterapia y tenemos que saber cuáles son las corrientes, si es baja frecuencia, si es alta frecuencia con la que yo estoy trabajando. Entonces es muy importante saber todo esto. Aquí cuando trabajo con la terapia MLS, voy a tener eh, en específico, este láser trabaja con dos longitudes de onda, una de 905 y una de 808 nanómetros. ¿Ok? Entonces, esto de aquí va a tener muchas ventajas y un efecto terapéutico mucho más rápido. Dentro de las ventajas voy a tener, pues que va a haber una notable reducción de síntomas después de la primera sesión en mi paciente. Y dentro del efecto terapéutico voy a tener un efecto analgésico antiinflamatorio y antiedema. Regreso otra vez acá, a donde estábamos en la ventana terapéutica, y pues voy a saber específicamente por qué tengo estos resultados trabajando con estas dos longitudes de onda. Hoy en día el respaldo de los equipos no solamente es, bueno, voy, compro un agente físico, trabajo con ultrasonido, sino que es importante siempre nosotros estar estudiando y tener la evidencia y saber cómo se llevan los procesos y cómo se han llevado las opciones que se colocan en los protocolos para trabajar con estos agentes. Dentro de los efectos fotoquímicos, me voy a centrar específicamente en indicarles cuál es la respuesta fotoquímica al trabajar con estas dos longitudes de onda. Entonces tenemos un efecto fotoquímico que me va a dar como resultado una activación de las mitocondrias y un incremento en la síntesis del ATP. Voy a tener las dos longitudes de onda y en la de 808 lo que voy a tener es un incremento significativo de la cadena respiratoria en la mitocondria, que cae en el pico de absorción secundario del citocromo oxidasa. Es decir, voy a tener el resultado específico a nivel celular, que eso es muy importante porque no siempre van a recetar las células las emisiones por fotones. Y con la longitud de onda de los 905, pues lo que voy a hacer es que voy a aumentar de manera muy significativa la cadena respiratoria de la mitocondria. Esto me ayuda muchísimo. ¿Para qué? La mitocondria prácticamente respira en la célula. Si yo aumento esta respiración y luego aumento el incremento de síntesis del ATP, le voy a dar mucha más energía a la célula para que mejore todos los procesos de recuperación interna en la lesión en la que estoy aplicando el agente físico. Y como resultado voy a tener una aceleración del proceso de recuperación en mi paciente. Luego voy a tener un efecto fototérmico que me va a dar como resultado, pues, la reacción inflamatoria, a la que, por lo que hice todas las activaciones de procesos respiratorios con el anterior efecto. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Va a haber un aumento en la rapidez de reacciones bioquímicas, va a haber un aumento en el metabolismo de los tejidos. ¿Qué otro efecto voy a tener? Una vasodilatación moderada, es decir, que voy a tener un mayor incremento del suministro sanguíneo, dando como resultado un incremento de nutrientes, oxígeno. ¿Y qué va a pasar con esto? Que mi célula va a empezar a hacer una rápida eliminación de catabolitos, de todo lo que no me sirve. Entonces hay un intercambio intra y extracelular mucho más rápido y eficiente que mejora el resultado terapéutico en el paciente. Luego, también con este efecto voy a tener un decrecimiento de la viscosidad del tejido, es decir, que voy a tener menos rigidez de los tejidos, un alargamiento de los componentes conectivos, que como resultado me da una relajación muscular y un disparo general de un efecto analgésico. Y por último voy con mi efecto fotomecánico. Cuando yo trabajo en específico, todos los láseres van a tener este efecto. ¿Qué va a pasar? Que va a haber una regulación de crecimiento y diferenciación de células, una síntesis de proteína y una producción en todo lo que es la capa que recubre la célula. Entonces, varios estudios que se han hecho de manera in vitro han visto que lo que el láser hace es modificar también la capa que recubre a la célula y al momento de hacer esta deformación va a generar efectos mecánicos indirectos a nivel celular.
Y pues que voy a tener una regulación de los procesos de reparación tisular, va a haber un mayor fortalecimiento de las acciones antiinflamatorias, antiedema y el alivio del dolor. El láser va a tener varias efectividades. Una de esas va a ser la efectividad específica en bloqueos de dolor. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Que va a haber un bloqueo rápido del síntoma doloroso antes de la sensibilización central, lo que favorece la eliminación del glutamato. Entonces, hay varios estudios en donde se hacen reportes en tratamientos con láser, conjunto de terapia convencional y otros tratamientos en donde no se hace la aplicación de láser. Y pues los resultados es que reduce el dolor bloqueando la toxicidad del glutamato. ¿Ok? Luego vamos a tener una efectividad en músculos. También existe evidencia en donde pues el atrofia muscular por desuso a través de un efecto estimulante vamos a hacer un aumento de proteínas que son relacionadas con la miogénesis y la recuperación de fibras musculares dañadas. Esto también funciona muy bien en el caso de tener un paciente con un desgarro muscular. Generalmente, cuando yo tengo un paciente con desgarro muscular, lo que siempre necesitamos es tener un correcto entrenamiento y fisioterapia por parte de nosotros. Sin embargo, a veces no depende mucho del fisioterapeuta, sino del paciente. Vino la primera sesión, el paciente no continuó. Entonces, ¿qué pasa? Que las miofibrillas musculares, en vez de conectar de manera correcta y crear otra vez los saquitos que recubren, hacen esta conexión. El cuerpo siempre va a buscar la manera de sanar. Entonces va a generar esta conexión que al final pues se recupera el tejido, pero el paciente va a seguir con una leve molestia en la zona donde sufrió el desgarro. A largo plazo, ¿qué pasa? Que necesito hacer un ecógrafo, revisar cómo está esa zona muscular y ahí voy a ver que hay una mala cicatrización y lo que se hace es trabajar con ondas de choque radiales para romper todo lo que cicatrizó mal y luego trabajamos con láser de alta potencia y como pueden ver aquí, pues tenemos este efecto estimulante y tenemos una recuperación de fibras musculares dañadas porque aumentamos proteínas. Y luego eh, vamos a aumentar todo el metabolismo y vamos a hacer que esas miofibrillas otra vez conecten bien para que las fibras estén bonitas en mi paciente y mi paciente pueda recuperarse al 100%. Esto tiene mucho que ver con el efecto fotomecánico que les expliqué hace un momento. Como pueden ver, yo les decía que hace de manera indirecta, modifica a toda la célula, entonces hace que haya esta estimulación. Luego tenemos efectividad también a nivel de nervios. Hay varios estudios en donde se trabaja y se trata de ver cuál va a ser la respuesta del nervio al trabajar con láser. En la vaina de mielina, que reconstituye su estructura, va a haber pues tres acciones, que es mejorar la recuperación funcional y la estructura de los nervios como tal. Hay que tener en cuenta que todo esto siempre tiene que estar aplicado de manera consciente por parte del paciente. No solamente el láser, sino todos los agentes físicos van a funcionar así. Es igual que usar electroterapia. Si yo trabajo con electroterapia, siempre tengo que estar consciente de la zona en donde estoy aplicando la electroterapia con un ejercicio activo y consciente del paciente para que haya una despolarización de la placa motora en la zona donde yo estoy trabajando. En este caso, el láser funciona igual. Todo lo que tiene que ver con actualización científica es con movimiento y ejercicio siempre. Y pues tengo mis agentes físicos que vienen a ser un complemento. En este caso, ¿qué haría yo? Pues trabajo con láser y puedo seguir haciendo una terapia de espejo, por ejemplo. Entonces trabajo en terapia de espejo con movimiento activo, consciente del paciente, mientras estoy haciendo mi aplicación de láser en la zona. De esta manera, pues voy a hacer que se estimule de mejor manera y tenga resultados terapéuticos mucho más rápidos y que se evidencien. Aquí traigo algunos casos específicos en el tema de cicatrización. Como les mencionaba hace un momento, el láser de baja potencia tiene un montón de evidencia en el tema de cicatrización y ahora pues el láser de alta potencia por las longitudes de onda que maneja este láser del que les hablo específicamente dentro de esas longitudes de onda, tiene también muy buena respuesta a nivel de cicatrización y al ir un poco más arriba de la longitud de 600 nanómetros y ser de alta potencia,
es efectivo también ya a nivel de úlceras. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí el caso de un paciente. Podemos ver el tiempo que se demoró para poder cicatrizar y pues dentro de las indicaciones puede tener úlceras venosas, úlceras arteriales, puedo trabajar úlceras diabéticas o por vasculitis, puedo trabajar heridas, heridas quirúrgicas, úlceras actínicas, puedo trabajar úlceras por decúbito. Pasa mucho esto en el tema de pacientes que están en UCI o pacientes que están mucho tiempo hospitalizados o cuando están en cuidados paliativos, que pues siempre se tiene que estar moviéndole al paciente para evitar justamente estas úlceras de decúbito por presión que se van a generar. Entonces tenemos un buen aliado en este caso, que viene a ser nuestro láser de alta potencia, que me ayuda a trabajar en toda esta parte. Y también las úlceras traumáticas. Un poquito para el tema de la diferencia de las heridas, pues tenemos, son lesiones agudas que se dan en la piel, repentinamente pueden darse. Pueden ser heridas quirúrgicas o pueden ser heridas traumáticas. Dentro de las heridas quirúrgicas, pues son por alguna incisión específica que el médico tenía que hacer. Entonces puede ser por una fractura, tenemos una herida quirúrgica o una herida traumática que puede ser causada por una fuerza de alguna naturaleza. El paciente tuvo un accidente de tránsito y tiene una herida traumática. Las dos opciones pueden trabajarse de manera inmediata. Es importante también mencionar que cuando trabajamos con un láser que no está por encima de los 1000 nanómetros, como yo no genero esa sensación térmica, puedo trabajar sin problema en mi paciente. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es aumentar la proliferación en la zona de la herida para que se recupere y esa recuperación y cicatrización del tejido sea mucho mejor que trabajar obviamente sin un equipo de láser. Aquí tenemos un caso de un paciente de 82 años que sufrió una quemadura. Se trabajó con láser. Se realizaron un total de 10 sesiones. Como pueden ver, este de aquí es un láser robot. Se trabaja a distancia. Se trabajó durante 10 sesiones con un intervalo de 2 días en toda la zona. Se trabajó en las primeras 5 sesiones con una frecuencia de 700 Hz, una intensidad del 50% y una dosis de 4 joules sobre centímetro cuadrado. Dentro de las densidades y dosis que yo puedo aplicar, va a depender mucho del tejido y la zona donde yo voy a trabajar y la profundidad. En este caso, como estoy trabajando en un nivel no tan profundo, pues me enfoco en 4 joules, la intensidad del 50% porque no necesito 100% porque al final voy a hacer un estímulo no tan profundo. Y la frecuencia que va, ¿de qué depende? Igual, de la profundidad. Entonces yo, mientras más frecuencia le pongo al equipo, es más superficial y mientras menos frecuencia va a ser mucho más profundo. Luego de las 5 sesiones donde buscamos hacer una estimulación, una activación de toda esa zona, hacer que aumente la cicatrización, que aumente la proliferación, trabajamos en las últimas 5 sesiones de terapia con una frecuencia de 1000 Hz, mucho más superficial, una intensidad del 100% y se mantiene los 4 joules. Entonces, cada vez que se mantuvo el área de lesión fue entre 2 a 3 centímetros de tejido sano alrededor. Es decir, cuando trabajamos con láser tenemos varias técnicas. Una de esas técnicas se llama técnica de Baxter. Y lo que yo hago es trabajar, como pueden ver aquí, se hace un barrido de esta manera para hacer una estimulación. Y también se tiene que trabajar en todos los bordes entre 2 hasta 5 centímetros alrededor para generar esta estimulación. A diferencia de trabajar con una úlcera, es diferente porque la úlcera va a tener mucha más profundidad. Entonces ahí no podemos trabajar con la técnica de Baxter que les menciono, sino que lo que se hace es trabajar más en el foco donde tengo la profundidad y luego estimulo los bordes. ¿Qué pasa? Que si luego estimulo mucho los bordes, puedo cerrar de manera superficial, pero a profundidad va a seguir infectado. Entonces eso luego le genera mucho molestia al paciente, luego tienes que abrir otra vez, mandar medicamento y luego volver a trabajar con láser.
Aquí tenemos una úlcera diabética. Esto se trabajó, como pueden ver en este caso, durante mucho más tiempo, después de 69 días de el procedimiento de injerto de piel y 18 sesiones de láser. Los resultados del tratamiento fueron muy satisfactorios. La lesión postoperatoria se encontraba en un excelente estado de evolución y mostraba claros signos de revitalización. Entonces podemos ver cómo se trabajó. Y aquí tenemos pues el resultado del paciente que le estábamos viendo hace un momento y cómo bajó en el tema de los diámetros. Y pueden ver incluso aquí cómo mejoró bastante toda la zona de la quemadura. Bueno, hasta aquí los estudios pues que siempre se han ido mencionando. Es muy bueno a nivel de cicatrización, es muy bueno a nivel de úlceras, como pueden ver. El láser se puede trabajar a nivel postquirúrgico inmediato. Es un gran aliado porque me permite trabajar incluso si yo tengo material de osteosíntesis, incluso si tengo un paciente con tutores externos. A veces para nosotros como oficios, el principal objetivo es quitarle justamente ese dolor, esa inflamación, ese edema y ese miedo al movimiento. Entonces tenemos varias opciones en tecnología que nos van a ayudar muchísimo a eso, porque luego hay muchos pacientes que por el miedo al movimiento generan esta kinesofobia. Entonces, por ese lado también tenemos la parte de la realidad virtual que nos ayuda muchísimo para quitar eso específicamente en el paciente. Tenemos ahora la opción de trabajar con dinamómetros que nos dan resultados objetivos. No sé si todos los hayan visto, pero esto lo que hace es, te mide la fuerza y luego puedes jugar de manera interactiva y pues te quita la kinesofobia porque le obligas al paciente prácticamente a que se centre en ganar un juego. Entonces, el paciente se centra en ganar un juego y termina haciendo el movimiento que tenía miedo. Eso es un gran apoyo para nosotros. La nueva tecnología, la nueva evidencia nos ayuda muchísimo para seguir nosotros creciendo como fisioterapeutas y no solamente quedarnos en, claro, tenemos la fisioterapia convencional que se basa en cosas muy específicas, lo que siempre se trabaja, con lo que yo siempre, pues, incluso en la universidad nos enseñaron, ¿no? Colocas electrodos, pones una compresa y el paciente se acostumbra a eso. Entonces, lo ideal es ahora modificar todo eso y el movimiento es muy importante. Ejercicios y tener nuestro complemento, que es la parte de agentes físicos, pero siempre saber cuál es la respuesta fisiológica que yo tengo para de acuerdo a eso saber cuál usar. Y pues valerme de los estudios y la evidencia que tiene cada uno de estos protocolos, ¿ok? Bueno, voy a saltar a un tema que es totalmente nuevo. Eh, durante mucho tiempo ha habido siempre esta controversia de, ¿puedo trabajar yo en pacientes con un C activo? O, bueno, muchos médicos dicen como que no, no se puede trabajar. Hay varios médicos que sí nos permiten trabajar nosotros como oficios con ciertos agentes físicos, pero no había mucho estudio ni mucha evidencia científica para pues nosotros ir al 100% y decir, ok, tenemos nuestra evidencia, nuestros estudios para empezar a trabajar en un paciente que tiene un SEA activo. Entonces, tras varios estudios, 10 años de investigación, esta empresa que tiene su campus, pues ya sacó la última evidencia y es muy probable que a finales de este año el equipo venga al país. Es un equipo que me va a ayudar muchísimo en todos los efectos secundarios que me genera la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, ahora voy a dar una explicación de esto y pues con esto termino y al final me dicen cualquier pregunta que vayan a tener. Entonces, ahora tenemos la terapia de alta potencia y cáncer. La radioterapia y la quimioterapia, aunque son tratamientos indispensables, siempre van a producir un efecto secundario que van a afectar a la calidad de vida y pueden incluso obligar a suspender temporalmente los tratamientos. Los más frecuentes como efectos secundarios van a ser la radiodermitis, dermatitis, mucositis oral, neuropatía periférica y el síndrome de mano-pie. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un paciente y hay un paciente que tiene un cáncer y está en radioterapia o quimioterapia, al tener estos efectos secundarios, ¿qué pasa con mi paciente?
que le obligan a detener la quimioterapia, la radioterapia por el tanto malestar que tienen y alargas los tiempos de tratamiento y afectas muchísimo a la calidad de vida del paciente. Entonces, ahora, bueno, acá en el país no hay muchos especialistas, existen sí fisioterapeutas especializados en todo lo que tiene que ver con el cáncer, pero más allá está también el apoyo que yo puedo tener para disminuir el dolor, incluso para prevenir, y pues hay varios estudios ahora. La radiodermatitis afecta a más del 90% de los pacientes sometidos a radioterapia. ¿Esto qué les va a provocar? Un dolor, un ardor, van a tener inflamación, van a tener limitaciones funcionales, alteraciones emocionales y una disminución de calidad de vida que te conlleva pues tener todo esto. La fotobiomodulación, que es el láser, justamente trabajado bajo las mismas longitudes de onda, va a ayudar a producir estos efectos. Bajo estos efectos, respecto a lo que expliqué hace un momento, sabemos que va a haber analgesia, un efecto antiinflamatorio, una reducción del edema y una mejora de la microcirculación. ¿Qué dice la evidencia? Durante más de 10 años se han desarrollado ensayos clínicos aleatorizados en pacientes oncológicos. Es decir, estos tratamientos no se trabajaron específicamente en tejidos con células tumorales, sino que se trabajó en pacientes. Los estudios se realizaron en Europa, se trabajaron en Estocolmo, donde ya fue lanzado el equipo hace un mes aproximadamente. Y pues los estudios demostraron que se reduce la severidad de la radiodermatitis, se disminuye el dolor, mejora la calidad de vida, favorece la continuidad del tratamiento oncológico y algo muy importante dentro de todo esto es que en ningún momento se vio que haya una mayor proliferación de las células malignas, que generalmente ese es la pared que tenemos nosotros como fisioterapeutas al trabajar con un paciente, pues que tenía un cáncer, estaba en remisión 5 años, hace unos 3 años atrás, todavía necesitabas que tu paciente esté 5 años de remisión. Hoy en día hablamos de que si tu paciente tiene una remisión de 2 años, tú puedes trabajar tranquilamente sin agentes físicos, pero siempre respetando mucho el criterio del doctor, especialista y de el paciente como tal, porque al final van a haber muchos pacientes que no quieren seguir trabajando con nada que les genere alguna radiación y pues se limitan a trabajar, generalmente se trabaja mucho con compresas calientes para bajar el dolor. Pero lo importante y lo interesante de todos estos estudios es que en ningún momento se activó o se sobreestimuló a nivel celular. Dentro de las aplicaciones, hay una aplicación que se trabajó en cáncer de mama en un estudio con 120 pacientes. Tenemos un grupo placebo donde el 30% presentó una dermatitis severa y el 6,7, que fue el grupo tratado con fotobiomodulación, presentó una radiodermatitis severa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que baja un montón. Es decir, en un paciente en donde estaban trabajando radioterapia, el 30% presenta, pero en donde estaban trabajando con láser de manera preventiva, solamente el 6,7 presentó. Es decir, que mejoras la sintomatología, mejoras la calidad de vida del paciente y haces que pueda continuar de acuerdo a los tiempos con su tratamiento. Otras aplicaciones en oncología también es una neuropatía inducida por quimioterapia, en donde presentaron un menor dolor y una mejor funcionalidad. El síndrome mano-pie, donde hay una disminución significativa de síntomas, y cuando trabajamos en una mucositis oral, hay menor dolor y menor severidad de lesiones. Es decir, en todas las aplicaciones que se realizaron, siempre hubo mejora para el paciente y pues esto es algo que en lo personal a mí me parece súper interesante y me encanta que estén trabajando en investigación siempre porque pues es un paso para nuestros pacientes al final. Al final, y lo que nosotros buscamos como objetivo siempre es que mi paciente tenga la calidad de vida, que mi paciente pueda moverse, que mi paciente no tenga dolor, que mi paciente pueda seguir siendo el deportista que era. ¿Ok? ¿Es segura?
Una de las dudas más frecuentes, que es lo que hablábamos hace un momento, es si el láser puede estimular el crecimiento tumoral. En el seguimiento a 5 años demostró sin aumento de recurrencia, sin aumento de nuevos tumores, sin cambios en la supervivencia y dentro de las implicaciones reduce las complicaciones, que son los efectos secundarios de las quimioterapias y radioterapias, mejora la vida de calidad del paciente, favorece la continuidad terapéutica, que es lo que nosotros buscamos, y complementamos el manejo interdisciplinario oncológico. Es importante también, obviamente, al ser un equipo desarrollado específicamente para esto, pues tendrá sus certificaciones y sus tratamientos específicos. Es decir, no, esta evidencia no me demuestra que puedo trabajar con todos los láseres en pacientes oncológicos, no. Yo necesito siempre tener un respaldo y una evidencia científica para saber que yo sí puedo trabajar con este equipo en específico. Y dentro de las conclusiones, pues la terapia MLS va a presentar un cambio de enfoque de reactivo a preventivo, que es la idea. Existe evidencia científica acumulada durante más de 10 años que respalda el manejo y el uso de este equipo. Ayuda a reducir los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos, mejora la calidad de vida y favorece la continuidad terapéutica dentro de los pacientes. Y bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Agradecemos a la licenciada Costa por su valiosa presentación y damos apertura al espacio de preguntas. Tenemos una pregunta de Sebastián Villalba. Muy buenos días, licenciada Stephanie. Muchísimas gracias por la charla. Es muy impresionante cómo ha ido avanzando la tecnología en el tema de la recuperación de los pacientes oncológicos. Había una parte de su diapositiva que hablaba de favorecer la continuidad del tratamiento oncológico y me llamó mucho la atención porque me puse a investigar un poquito sobre eso y habla de que el 11 al 18% de pacientes o suspenden la dosis o bajan la dosis de la radio por la radiodermitis dependiendo del grado que tiene. Entonces, me gustó esta parte de cómo se puede aplicar. No sé, no estoy muy claro en la idea de cómo funciona este tratamiento, pero sí quisiera que nos ampliara un poquito. ¿Se aplica en la radio, se aplica sobre las células tumorales, se aplica alrededor, más o menos por ese lado, cómo funcionaría? Ok, sí, gracias por la pregunta y en realidad sí, pues también y yo como oficio que siempre estoy al día en todo esto de agentes, también aluciné cuando vi todo esto de la evidencia científica y cómo ahora pues está dentro de la terapéutica. Bueno, en general los pacientes oncológicos, por todos los efectos secundarios que tienen, siempre terminan rechazando o son pacientes que han estado con mucho medicamento y muchas vitaminas para continuar en el proceso de quimioterapia y de radioterapia, que al final termina dejando un montón de efectos secundarios. ¿Cómo se metió y cómo se trabaja con el láser? Lo que se hace es trabajar de la mano. Es decir, si yo tengo un paciente, hice una radioterapia y tengo un paciente con un cáncer de mama, ¿qué hago inmediatamente después de la terapia? Es trabajar con el láser de alta potencia, que es un láser como de barrido que les mostré en una de las diapositivas, bajo los protocolos específicos que hay, que son justamente el de la dermatitis, el protocolo de síndrome mano-piel, y bajo ese protocolo, inmediatamente después de la radioterapia, trabajo el láser encima de esta zona. Y pues hago los tratamientos entre lunes, miércoles y viernes. Es un ejemplo de los protocolos y de los estudios que leí. De esta manera, ¿qué hago yo? Que voy a prevenir que al paciente le pase, que al paciente le dé dermatitis. Incluso cuando trabajan con radioterapia, les empiezan a salir un montón de fuegos a nivel bucal en los pacientes. Y luego se les hacen unas costritas y al final eso, como te hacen radioterapia, se termina quemando y el paciente la pasa súper mal. Lo que se hace es trabajar con el láser inmediato. Es decir, sin importar en dónde esté mi cáncer de manera activa,
si mi cáncer no está encapsulado, yo puedo trabajar con láser encima de la zona sin ningún problema, porque no ha habido una respuesta de aceleración de las células malignas, no ha habido un aumento, no ha habido nada, entonces pues ya se trabaja con láser en esta zona, incluso para el dolor. Tengo un paciente que le hicieron varias quimioterapias y empieza con problemas de cervical. Puedo trabajar directamente con láser sin que haya ningún efecto secundario. Ah, ok, más era por allí la pregunta. Muchísimas gracias, dice. Ya, ¿tienen otra pregunta? Sí, Jocelyn. Buenos días. Tengo una pregunta. Al momento de hacer las terapias con láser, mayormente nuestro paciente estaría, digamos, quieto o también se podría combinar con los ejercicios terapéuticos en movilizaciones o algo así. Ya, si hablamos de un paciente traumato, que generalmente uno ve en consulta, un paciente que tuvo una fractura de tibia peroné, por ejemplo, yo puedo trabajar con el láser y empezando a hacer activaciones, pueden ser activas o pasivas. Si mi paciente todavía no puede hacer movilización, puedo yo hacer la movilización mientras el láser hace su recorrido, o si no, ya puedo empezar a hacer activaciones mientras el láser va trabajando en la zona. Incluso se puede combinar con, por ejemplo, en el caso de trabajar una parte de hernia cervical. Lo que yo puedo hacer es pedirle a mi paciente que vaya haciendo una flexo extensión mientras el láser va haciendo el barrido en la parte de atrás y de esta manera, ¿qué hago yo? Que al momento de hacer flexión y extensión voy abriendo todos los portales de las partes articulares que van a permitir que el láser penetre de mejor manera. ¿Respondí a tu pregunta? ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Milena Brito tiene levantada la mano. Sí, a ver, Milena. Buenos días, licenciada. Esa es una pregunta. En pacientes después de un accidente traumático, bueno, se habla un poco de de las heridas traumáticas, pero si en este caso el paciente se hizo después de la cirugía, le introdujeron clavos, ¿este tipo de láser sería compatible con eso? O sea, ¿no habría ningún daño o sí? No, el láser siempre va a tener un efecto y siempre va a trabajar con toda la parte biológica de nosotros. Es decir, que no va a tener ningún problema. Si tienes un paciente con placas, con tornillos, con cualquier material de osteosíntesis, puedes trabajar sin ningún problema con láser desde el primer día. Lo ideal siempre es en el posquirúrgico inmediato. Mi paciente tuvo la cirugía, pasaron 2 días y si yo tengo la oportunidad de verlo, mientras más rápido, es mucho mejor. Entonces, yo trabajo con el láser directamente y no hay ningún problema. Incluso en tutores externos. Si tengo un paciente con tutores externos, puedo trabajar para disminuir la inflamación y el dolor de la zona y acelerar los procesos de recuperación. Ya, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Agradecemos a la licenciada Acosta por su destacada exposición sobre la evidencia en fisioterapia de alta tecnología. Su intervención nos permite comprender que el uso de equipos avanzados debe estar guiado por criterios clínicos, seguridad del paciente y, por supuesto, por respaldo científico. Asimismo, nos recuerda que la innovación tecnológica en rehabilitación no reemplaza el razonamiento profesional, sino que lo complementa cuando se aplica con evaluación, seguimiento y objetivos claros. Muchas gracias, licenciada. Pues y continuamos con la siguiente conferencia. Gracias. Ya tenemos en sala al siguiente conferencista. Es el licenciado Alex Daniel Barreno Gadbay. El licenciado Alex Daniel Barreno es licenciado en Ciencias de la Salud en Terapia Física y Deportiva y magíster en Terapia Manual Ortopédica Integral. Su trayectoria articula docencia universitaria, investigación y práctica clínica, con experiencia académica en la Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad Politécnica Salesiana y el Instituto Superior Tecnológico Stanford. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas y participación en congresos de su especialidad.
Su ejercicio clínico se enfoca en terapia manual y razonamiento clínico avanzado, orientado a la recuperación funcional y el abordaje integral del paciente. El tema de hoy es ejercicio terapéutico como software de reprogramación cortical. Bienvenido, licenciado Barreno. Muy buen día con todos, con todas las personas presentes, los colegas, estudiantes, miembros del comité organizador. Para mí es un verdadero honor estar acompañándolos hoy en esta jornada muy importante para todos y sobre todo para nuestra profesión, la fisioterapia. Quiero agradecer a todos por la invitación y me place compartir un poco acerca de lo que actualmente estamos trabajando y en la fisioterapia, como hemos avanzado, hemos evidenciado que la parte del ejercicio terapéutico ha sido uno de los pilares primordiales, fundamentales para que nosotros podamos ayudar al paciente en todas sus actividades de la vida diaria. Con esto, yo quisiera empezar haciendo un cambio de paradigma, ya que durante varios años nosotros como fisioterapeutas nos hemos visto incluidos en la parte del trabajo mecánico del cuerpo humano. ¿Sí? Nos hemos enfocado casi exclusivamente en el trabajo de la periferia. ¿Me permite, por favor? Voy a compartir pantalla. Pues bien, como estaba mencionándoles, nosotros como fisioterapeutas muchas de las veces nos hemos enfocado casi exclusivamente a la periferia, al tejido, al músculo, que si tenemos un músculo debilitado lo debemos fortalecer nada más, o una articulación rígida, las técnicas de aplicación que se han enfocado de manera mecánica ha sido la movilización de manera pasiva. Asimismo, pues cuando presentamos un tejido inflamado, un tejido edematizado, la aplicación de la fisioterapia pasiva en este caso, mencionando a los agentes físicos que son de gran utilidad a corto plazo para poder mejorar las condiciones de nuestro paciente, no son suficientes. ¿Por qué? Porque tratamos a nuestro cuerpo como si fuera una máquina hecha de poleas, palancas, bisagras, que esto simplemente deberíamos empezar a cambiar la parte del tratamiento a nuestros pacientes. Y esto nos abre la puerta a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y qué pasa cuando el tejido ya sanó? ¿Qué pasa cuando el tejido biológico ya ha cicatrizado por completo, pero el paciente sigue experimentando este dolor crónico? ¿Qué pasa cuando el tendón o la articulación de estas estructuras ya han sanado, pero el movimiento sigue aberrante, sigue siendo torpe, se mantiene limitado el paciente en sus actividades de la vida diaria? ¿Qué es lo que ocurre aquí? La respuesta no es simplemente en la parte más lateral, en la parte de los músculos. La respuesta va a estar mucho más centrada en la respuesta de nuestro sistema nervioso central. Por ello es que mi tema va enfocado en el ejercicio terapéutico para utilizarlo como un software de reprogramación cortical. Vamos a hacer una analogía en relación a nuestro cuerpo, dando respuesta a la fisioterapia del siglo XXI, que debemos adoptarla como un ente que va a ser un ente biopsicosocial, pero en este caso vamos a relacionar al ser humano, a nuestro cuerpo, a nuestras extremidades como un hardware, el cual va a estar compuesto por los músculos, las articulaciones, los tendones, que son las piezas físicas y los cables de los circuitos que nosotros vamos a conformar. Además, por su parte tenemos la parte del software. El software está compuesto por los mapas mentales corticales que se encuentran en nuestra corteza cerebral, en nuestro cerebro. Dado así de que cuando un paciente sufre alguna lesión por algún periodo de inmovilización, experimenta dolor persistente, aquí ocurre un fenómeno neurobiológico adverso en relación a los mapas somatotópicos
en el homúnculo de Paintsfield. Esta representación geográfica que el cerebro tiene de cada milímetro de nuestro cuerpo empieza a desdibujarse, a lo cual esta parte donde nosotros empezamos a desdibujar nuestras partes del cuerpo, lo llamamos smoothing, ¿sí? Esto lo conocemos comúnmente como un borrado cortical, lo cual hace que nuestro cerebro pierda nitidez al leer la comandancia del cuerpo, del movimiento que vamos a querer efectuar. En términos informáticos, vamos a relacionar al hardware que, por ejemplo, cuando tenemos el hardware que está intacto, pero el software ha corrompido y tiene un virus llamado dolor, ¿sí? Y como todos conocemos que el dolor es una experiencia sensorial individual que puede ser potencial o real, este error de código en nuestro cerebro, en nuestro software, va a generar una respuesta en nuestro hardware, en nuestras articulaciones, en nuestro movimiento, a lo cual lo vamos a llamar kinesofobia. Sí, que comúnmente esto se va a producir en relación a cada una de las patologías que los pacientes van a ir experimentando. Por lo tanto, si el problema es del software, intentar solucionar únicamente la parte del hardware, estirándolo, movilizándolo, masajeándolo, no va a ser suficiente. Y vamos a entrar ahí a un error de enfoque en relación a la parte de la terapéutica en sí. Aquí es donde el ejercicio terapéutico va a cambiar por completo esa definición y el ejercicio ya no es solamente una herramienta para ganar fuerza o rango articular, que vamos en este momento a cambiar todo el paradigma, dado que el ejercicio que va a estar dosificado, programado y basado en control motor, va a tener la atención cognitiva y repetición consciente para que nuestro cerebro empiece a generar los mapas corticales que ha ido perdiendo en el proceso de inflamación crónica o en el proceso de inmovilización. Así es que cada vez que nosotros vamos a prescribir el movimiento, un movimiento en carga, un movimiento en velocidad, nosotros vamos cada vez a generar impulsos aferentes que van a ir, que van a ir unidos a nuestra parte del cuerpo y a nuestro cerebro correspondientemente. Entonces, ¿cuál va a ser el diseño en nuestro sistema? En nuestro sistema va el diseño de la potenciación a largo plazo va a estar redibujando otra vez estos mapas que nosotros vamos a ir experimentando, ¿sí? Muy bien, entonces corresponde en esta parte nosotros mencionar al homúnculo de Paintsfield, el cual fue descubierto por el cirujano Wilder Paintsfield en 1930, el cual determinó que a través de ciertos estímulos eléctricos en el cerebro, en pacientes conscientes bajo anestesia local, durante cirugías de epilepsia, este médico empezó a aplicar pequeñas corrientes en diferentes puntos de la corteza y los pacientes empezaban a mencionar que sentían cosquilleos, hormigueos en la parte de la lengua o que se le movió el dedo del pie. Entonces, ¿qué nos quiso decir esto este investigador? Que nuestro homúnculo es una representación gráfica de todo nuestro cuerpo que se proyecta en la corteza cerebral. Pues así, nosotros vamos a corresponder puntos específicos en nuestra área del cuerpo que van a anclarse al sistema nervioso central. Entonces, esto significa que las neuronas de la corteza cerebral no están organizadas al azar, ¿sí? Las neuronas están controladas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del movimiento de un pulgar que está justo al lado de los controles que está manejando el índice, ¿sí? Esto quiere decir que existe un orden geográfico en nuestro cerebro, ¿sí? Sobre todo en la corteza central, donde va a estar la organización de las conexiones uno detrás de otro, ¿sí? Es por eso que cuando perdemos esta imagen o perdemos este mapa a partir de nuestras patologías, puede ser que existan movimientos compensatorios del movimiento de una parte de nuestro cuerpo en relación con la otra y se empiezan a entorpecer los movimientos. Lo ideal aquí sería que nosotros como terapeutas enfoquemos a nuestras terapias al ejercicio para determinar e ir
discerniendo cada movimiento y cada músculo que debe ir activándose, ¿no? En este caso, por ejemplo, les presento a los homúnculos que nos representan, ¿no? Tenemos un homúnculo de una corteza sensitiva o un homúnculo sensorial y el homúnculo de la corteza motora o de la corteza motora primaria, los cuales están divididos los dos por la cisura de Rolando, ¿sí? Que es el surco central que atraviesa nuestro cerebro. ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir nuestro homúnculo sensorial? Este va a registrar las sensaciones táctiles, la presión y el dolor que vienen de la periferia, ¿sí? Va a receptar todo eso que nuestro cuerpo está percibiendo de la periferia. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de tocarnos la punta de la nariz. Si nosotros tocamos la punta de la nariz, los nervios van a enviar, ¿sí? Las señales van a llegar a nuestro cerebro y van a activar la zona de la nariz que está determinada en el mapa sensitivo del cerebro, ¿sí? A diferencia del homúnculo motor. Este está encargado netamente de enviar órdenes de movimiento voluntario a los músculos, ¿sí? Al hardware que estamos proponiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí, en cambio, si es que nosotros decidimos levantar nuestro hombro, las neuronas que están ubicadas en la zona del hombro, que está determinado en el mapa cerebral, van a activarse a partir de nuestro potenciador, que va a ser el glutamato, ¿sí? En este caso, vamos a ver cómo Painfeld representó a los homúnculos. Es cierto que, bueno, nuestro cerebro nos va determinando de acuerdo a las actividades que nosotros vamos realizando. Y en este caso, Penfield nos muestra esta imagen de los homúnculos que se van los dibujó de esta manera, mostrando a un humano, ¿sí? Es un hombrecillo que va a tener las manos grandes, ¿sí? Las manos muy grandes y la boca grande. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Penfield nos propone esta representación del cerebro hacia nuestro cuerpo? Esto lo da porque nosotros requerimos una motricidad extremadamente fina para escribir, para tocar instrumentos, para alimentarnos y necesitamos muchísima sensibilidad para realizar todos estos tipos de actividades. En este caso, el cerebro está dando un terreno inmobiliario a todas estas partes táctiles, sensitivas, profundas y finas, en una enorme estructura, en la corteza, nos está dando mucho espacio para ubicar y nosotros poder realizar las actividades que necesitamos a partir de nuestra sensibilidad. Ahora, por el contrario, ¿qué es lo que nos menciona? Que tenemos a este hombrecillo, como ustedes pueden apreciar en la imagen, este hombrecillo está mostrando una espalda y unos muslos muy cortos y delgados. Bueno, sabemos que aunque el fémur y los cuádriceps son gigantes, sus movimientos son muy grandes, muy groseros, son muy globales. Es decir, nosotros no vamos a necesitar el muslo para enervar una aguja, ¿sí? A diferencia de la utilización de las manos. Por ende, el espacio que está ocupando estas partes de nuestro cuerpo van a ser mucho más pequeñas en nuestra región cerebral, ¿sí? Por eso es que para nosotros en este momento hacer interocepción y poder detectar que estamos puestos una camisa o tenemos algo sobre nuestros bolsillos del pantalón, debemos hacer interocepción y poder generar el esfuerzo posible que el cerebro requiere y empezar a receptar todas estas señales y poder discriminar de manera adecuada qué se encuentra en nuestra espalda o qué se encuentra en nuestros muslos, ¿sí? A diferencia de cuando estamos tocando algo, cuando yo percibo, cuando empiezo a alimentarme, ¿sí? Este contacto que tengo ojo, mano, boca va a ser muy fino y nuestro cerebro está ocupando mucho espacio de esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una lesión o un dolor crónico? El paciente, vamos a poner, por ejemplo, aquí no les propuse un paciente con una fractura, por ejemplo, o sufre un dolor lumbar crónico, el cual, por ejemplo, digamos que está inmovilizado durante 2 meses
o este dolor de la región lumbar crónica, esto va a ayudar a que, bueno, no va a ayudar. En realidad, el cerebro va a dejar de recibir estas aferencias nítidas, ¿sí? En la zona y el cerebro va a percibir la información con no tan buena calidad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El mapa empieza a perder los límites de cada una de las áreas en las que se deben activar y las fronteras de estas, vamos a catalogarlas como fronteras de de cada una de las activaciones musculares. Estas fronteras se van a volver borrosas. ¿Ya? Es lo que les mencioné en la parte anterior, que esto se va a interpretar como un borrado cortical, ¿sí? Este borrado cortical, si vamos a la parte de nuestro software, va a empezar a interpretarse como pixeleado, ¿sí? Se va a empezar a mostrar como borroso, ¿ya? Y cuando el mapa se borra, el paciente empieza a perder esa capacidad de discriminar esa zona, ¿sí? Altera su interocepción y altera su propiocepción, que es como nosotros nos vamos a relacionar en nuestro exterior. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la parte de ejercicio realizando interocepción y realizando la propiocepción adecuada, planteándonos los objetivos de tratamiento, siempre tomando en cuenta la actividad que a diario realiza nuestro paciente. En la actualidad, la evidencia científica nos ha mencionado que realizar ejercicios respiratorios interoceptivos nos va a ayudar a hacer la conexión que nosotros necesitamos para poder determinar cierta área de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, pues entonces, cuando perdemos esta capacidad de interocepción, de propiocepción, nuestro mapa se empieza a pixelear, ¿sí? Nuestro cerebro no empieza a interpretar de manera adecuada los movimientos que van a convertirse, se van a convertir en movimientos torpes, dolorosos, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque el software no envía la orden, porque este movimiento está pixeleado, ¿sí? Está siendo borroso, ¿sí? Para la interpretación de nuestro cerebro al movimiento que queremos generar. Vamos a poner como un ejemplo en este punto la imagen de la corteza cerebral, que va a ser un proyector de cine, y nuestro cuerpo va a ser la pantalla que va a mostrar la imagen que nosotros necesitamos, ¿no? La imagen que se proyecta de nuestra mano o nuestra espalda va a ser de alta definición, como lo podemos mencionar en este caso va a ser de 4K. El cerebro sabe exactamente dónde empieza y dónde termina cada uno de los músculos. Sin embargo, cuando hay un dolor crónico o una inmovilización prolongada, el lente de este proyector se va a ensuciar. La imagen en la pantalla se va a volver borrosa, como les mencioné. Se pixelea. El paciente no se mueve mal porque no se mueve mal porque sus músculos estén dañados, sino simplemente este se va a mover mal porque el cerebro no está proyectando de manera adecuada, con nitidez, lo que necesitamos. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de nosotros realizar cualquier tipo de movimiento necesitamos nitidez, necesitamos una buena proyección a partir de nuestro cerebro, porque a pesar de que nuestro hardware esté sano, ¿sí? A pesar de que ya hayamos cursado el tiempo necesario de curación, de inflamación, ya pasó la inflamación, estamos en el proceso de curación, ya esta lesión ha madurado, ¿sí? Más sin embargo, en nuestro cerebro, el cerebro no está interpretando de esa manera y va a cambiar la plasticidad de este, interpretando como cualquier movimiento que desemboque a un dolor. Pero bueno, tenemos nuestra salvación y el trabajo que nosotros debemos realizar, que a través del ejercicio terapéutico nosotros vamos a limpiar este lente y vamos a devolver la proyección del 4K a nuestra corteza para que se pueda efectuar de manera adecuada el movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen
cómo la nitidez ha bajado a través del dolor, ¿sí? Y vamos a perder prácticamente toda la propiocepción, la interocepción y los movimientos, como les mencioné, van a ser torpes y dolorosos. Pero ¿saben qué? Existe un mecanismo en el que nosotros podemos actuar para poder devolver al paciente estos movimientos perdidos, ¿sí? Porque ustedes se fijarán que tras una lesión, algún paciente que tenga una lesión en cadera puede empezar a moverse en bloque, moviendo en bloque así todo su miembro inferior. ¿Qué ocurre aquí? Por el mismo dolor y el bloqueo que existe, vamos a presentar cierta pérdida de producción de GABA. ¿Sí? La GABA es muy importante en esta parte para cuando nosotros quedamos a hacer rehabilitación, porque GABA también muere, ¿sí? GABA empieza a perderse. ¿Cómo ocurre esto? Del bloqueo, a través del bloqueo del dolor crónico, GABA empieza a perder su funcionamiento y como nosotros sabemos, les mencioné anteriormente, el glutamato es el principal efector para que nos ayude a realizar movimientos voluntarios, sí es el que dispara para que nosotros podamos realizar movimientos. Entonces GABA es el que va a apaciguar en este caso, nos va a ayudar a apaciguar este movimiento, lo frena y empieza a funcionar el área necesaria, ¿sí? Entonces, como vamos a determinar ciertas áreas en nuestro cerebro, ¿sí? Que va a efectuar movimiento, cuando el glutamato se dispara y GABA está disminuida, todo nuestro glutamato va a actuar en toda esta zona, ¿sí? Haciendo de cuenta cada uno de mis dedos. Pero si GABA empieza a actuar de manera correspondiente, va a efectuar el glutamato el movimiento individualizado de cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, si activo GABA de manera adecuada, voy a realizar el movimiento de una parte de mi cuerpo, luego de otra, y así de manera organizada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros vamos a interpretar, en este caso, por ejemplo, la parte de la activación de GABA. La única manera en la que podemos realizar esta activación es con el ejercicio terapéutico, realizando una planificación adecuada y nosotros vamos a realizar una dosificación, ¿sí? Y vamos a mantener a nuestro paciente en movimiento. Es por eso que en la actualidad la evidencia nos dice que nosotros no debemos mantener a nuestros pacientes durante mucho tiempo inmovilizados, ¿ya? Ya que en nuestro cerebro también ocurren este tipo de cosas, de la pérdida de GABA y GABA, por ejemplo, el despertar de GABA no va a ser simplemente con suplementación, porque se da el registro de que las personas que les recomiendan que utilicen como consumo GABA, GABA no va a llegar al cerebro por sí sola, ¿sí? GABA necesita más suplementos para empezar a trabajar y en este caso no se recomendaría el consumo de GABA como suplemento, sino que la medicina adecuada que tenemos para la producción de GABA es la dosificación adecuada del ejercicio, ¿sí? Muy bien. Bueno, en este caso, sabemos, ¿no? Que nuestro cerebro es extremadamente económico, sabe efectuar sus funciones de manera efectiva, sin gastar tanta energía, ¿ya? Lo que ocurre cuando nosotros tenemos ciertas patologías, lo que no va a usarse en sí, en nuestro cuerpo, el cerebro va a reasignar, ¿ya? Va a reasignar. Por ejemplo, si tenemos un hombro que pasa inmovilizado por una lesión, el espacio inmobiliario que ocupó ya en nuestro homúnculo lo tenía asignado justamente para el hombro, ¿sí? Esto ya se escogió, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Cuando está lesionado, este empieza a perder su capacidad y las zonas vecinas que están del hombro van a empezar a activarse también, como les mencionaba. GABA dejó de funcionar y todos quieren contribuir al movimiento. Y ahí se vuelve un movimiento grosero y torpe, ¿no? Entonces, en este caso, para hacer un movimiento de hombro, por decirlo, una flexión de hombro, ¿qué es lo que va a realizar el paciente? Cuando realiza una movilización de hombro,
en una flexión, va a compensar este movimiento, va a ser torpe el movimiento con el cuello y con el codo, y empieza a invadir los espacios sensitivos y motores del cuello y del codo, empiezan a invadir este espacio inmobiliario que fue designado para el hombro, ¿sí? ¿Cuál es el resultado clínico que vamos a obtener de esto? Que un paciente que por fin intenta mover el hombro después de ya haber pasado su terapia pasiva, después de haber cumplido su tratamiento antiinflamatorio, el cerebro ya no tiene el código limpio, ¿sí? Ya no puede mover solamente esa articulación y empieza a disparar la orden que debe activarse. En conjunto, el cuello, el hombro y el codo, ¿ya? El paciente empezó a perder y se pixelió, ¿sí? El paciente se mueve con un patrón compensatorio que va a ser aberrante, ¿sí? Este paciente no va a moverse de manera adecuada y ya no va a ser el problema del tejido rígido simplemente, sino que va a ser problema de que el mapa cerebral ya se desconfiguró, ¿sí? Entonces, miren, fíjense, y ustedes como terapeutas en práctica, como estudiantes de fisioterapia, ustedes van a poder palpar esta realidad de cuando una persona ha pasado durante mucho tiempo con esta patología, ¿sí? Con cualquiera de las patologías en estado crónico, va a empezar a presentar movimientos que no son adecuados para la actividad que ustedes están queriendo desembocar. En este caso, ustedes, si ustedes hacen el experimento como primera evaluación, poner a un paciente frente al espejo, poniendo el caso del hombro, y pedirle que realice el movimiento de la flexión del hombro, el paciente sin darse cuenta va a realizar este movimiento compensatorio con cuello y con codo, ¿sí? Pasó mucho tiempo, pasaron meses, el paciente continuaba y su cerebro, su neuroplasticidad cambió totalmente, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Para él ese movimiento va a ser normal, pero ¿qué ocurre a posterior con este paciente si no realizamos una corrección de esto? A futuro, él va a tener ciertos problemas por retracciones musculares, lo cual va a seguir desencadenando otros problemas que pueden escalar en intensidad, ¿sí? Y pueden escalar en estructura, pueden empezar a modificar la estructura de la columna lumbar, asimismo perder función en el hombro y perder musculatura en mano, así, en codo, perdón, y luego en mano. Entonces, no solamente se trata de que vamos a tratar una zona del cuerpo, cuando queremos hacer rehabilitación, siempre debemos fijarnos mucho más allá de lo que nosotros estamos tratando. Debemos ver mucho más allá, ampliar nuestra mente para poder llevar de manera adecuada nuestros tratamientos. ¿Sí? Como solución a todo esto, la propuesta de esta ponencia es que nosotros realicemos la reprogramación a través del ejercicio terapéutico, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar esta reprogramación? Nosotros vamos, en este caso, a obligar prácticamente al cerebro del paciente a que realice ejercicio motor específico y fino. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo del dolor lumbar crónico, que cuando las personas están cursando por este dolor crónico lumbar, nosotros vamos a poder observar que a medida de que pase el tiempo, van a existir movimientos compensatorios en su cadera, sí, y en su pelvis. No va a poder moverse de manera adecuada, ¿ya? ¿Qué ocurre aquí? Estas señales que está enviando el cerebro a causa de nuestro mal movimiento, de nuestro dolor, va a estar bloqueado, ¿sí? Y vamos a hacer el despertar de GABA para nosotros poder ayudar a nuestro paciente. ¿Cómo vamos a realizar esto? Vamos a delimitar movimientos, ¿sí? Delimitamos movimientos con la inhibición lateral, la que les mencioné anteriormente, y vamos a realizar una potenciación a largo plazo de estos movimientos. ¿Cómo lo realizamos? Miren, nosotros como ya vamos a dosificar el ejercicio y programarlo de acuerdo a las actividades que queramos cumplir con nuestro paciente, vamos a realizar repeticiones conscientes que vamos a fortalecer y vamos a fortalecer las conexiones sinápticas de nuestro cerebro, ¿sí? Para que este circuito sea nítido y pueda recorrer de manera adecuada y nos permita realizar los movimientos adecuados, ¿sí?
como de manera nítida, ¿ya? Muy bien, entonces, poniéndoles a consideración igual esta parte de la aplicación de los agentes físicos como tal, pues bien, si sabemos que cuando ya estamos teniendo un movimiento aberrante, esta falta de inhibición lateral no nos está permitiendo realizar un movimiento adecuado y por eso nuestro cuerpo está perdiendo el control motor. En la técnica pasiva, por ejemplo, aplicaciones pasivas como la aplicación de compresas químicas calientes, la aplicación de corrientes analgésicas, obvio, sí nos va a ayudar a reducir en gran proporción la sintomatología del paciente. Nos va a ayudar de acuerdo a la condición y al uso adecuado del agente físico que tengamos, nos va a ayudar, es cierto, pero esto va a ser un alivio momentáneo, no va a ser algo que perdure en el tiempo. ¿Sí? Y además, lo principal, como les estuve mencionando, la producción de GABA no va a estar dada por la utilización de agentes físicos como tal, ¿sí? Porque GABA debe producirse por la repetición de ejercicios y debe redibujar nuestro mapa como ejemplo que les puse mis dedos, ¿sí? En este caso, el fármaco que va a ser utilizado, como les dije, va a ser el ejercicio terapéutico para formar GABA. Entonces, en primera instancia, como propuesta para un tratamiento fisioterapéutico general, lo primero, los objetivos que deben plantearse, obviamente va a ser la disminución del dolor, mejorar el edema, pero posterior ya debemos avanzar para mejorar la movilidad, tenemos que mejorar la fuerza, tenemos que mejorar las actividades de la vida diaria, ya que este ser tiene que empezar a moverse de manera adecuada para todas sus actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Miren, como propuesta a estas intervenciones en las cuales nosotros vamos a abrir una ventana terapéutica ya para empezar a realizar control a largo plazo de nuestro organismo, ¿sí? Les tenemos la propuesta del control motor en sí, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a prescribir el ejercicio aislado y con un control fino. Ya en este caso, como les mencionaba, vamos a hacer el movimiento, vamos a presumir, ¿no? El movimiento tras una lesión crónica y vamos a inhibir a ciertas partes musculares. En este caso, tenemos el dolor crónico del dolor lumbar, ¿sí? La cual está representada principalmente por la inestabilidad de la columna lumbar. En este caso podemos decir de que tenemos dos grupos musculares, los movilizadores y los estabilizadores. En este caso, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos este dolor lumbar, se perdió el mapa, ¿sí? La sensibilidad y el control motor en nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que ocurre? El cerebro va a querer proteger la columna de otra manera, realizando más movimiento, pero no es así, ¿ya? ¿Qué es lo que deberíamos realizar en este caso? Debemos inhibir y separar los dos grupos musculares, los movilizadores y los estabilizadores, para que cada uno cumpla su función. En este caso, los estabilizadores, vamos a decir que son los multífidos, ¿sí? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Debemos disociar los movimientos, los multífidos, activación de multífidos sin una activación de glúteo, dando un input al paciente en el tratamiento para que pueda entendernos, porque bueno, es complicado poder decirle a un paciente que mueva, que active el multífido, ¿no? Que es algo imposible. El paciente no va a lograr mover el multífido, no va a lograr contraer un multífido. Por eso nosotros debemos darles reseñas de imaginería, ¿sí? Van a imaginarse cosas para que puedan realizar una activación adecuada del multífido, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con esta parte y tenemos a la imaginería motora. ¿Qué es lo que se le pide aquí a nuestro paciente? Principalmente vamos a pedirle que se imagine, ¿sí? Cómo él realiza de manera diaria todos los movimientos, ¿sí? Por ejemplo, que él se imagine cómo llegaría a ejecutar el movimiento físicamente, sin realizarlo, ¿ya?
¿Qué es lo que se va a activar a largo plazo? Esto está demostrado de que el imaginar un movimiento activa las mismas áreas cerebrales de la corteza premotora y la motora primaria, las cuales cuando el paciente quiera realizar un movimiento adecuado, cuando lo quiera ya efectuar, el paciente lo va a realizar sin ningún patrón compensatorio. Esto es un entrenamiento a diario, ¿sí? Lo debemos realizar a diario. Por ejemplo, si podemos usarlo en un dolor agudo y el paciente es un paciente postquirúrgico de rodilla, tiene kinesiofobia o un dolor insoportable en la escala de EVA de 10 sobre 10, nos menciona, no puede mover la rodilla y esto dispara todas las respuestas de estrés del organismo y ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos pedirle que imagine el movimiento de flexo, extensión, sin que lo realice, ¿ya? Esto no va a generar cargas repetitivas de baja intensidad en la corteza inicial, pero va a mantener al mapa cerebral activado, va a mantenerlo vivo, ¿sí? Para cuando nosotros requiramos, cuando ya el paciente haya desinflamado de manera adecuada, cuando ya todo su tejido haya curado, nosotros tengamos ya el mapa nítido y podamos realizar este movimiento, ¿sí? Por eso es que es importante siempre en postquirúrgicos y en este caso propuesto de, de, de postquirúrgicos de rodilla, es importante mantener activas estas zonas motoras y sensitivas para que no pierdan al final este mapa y no existan luego movimientos aberrantes, como por ejemplo, cuando quieren ya realizar la marcha nuestros pacientes que tienen una cirugía de rodilla, por lo general compensan con la cadera y va a ser una marcha, ¿sí? En bloque, activando mucho más la parte de arriba. Por ejemplo, va a activar el cuadrado lumbar que realiza la elevación de la pelvis, ¿sí? De la cadera. Va a empezar a activar los músculos rotadores externos y eso es lo que no queremos nosotros. Por eso debemos de irle educando al paciente, debemos a través de la educación llevar de manera adecuada a nuestro paciente. Otra de las terapias que nosotros proponemos para poder hackear este software, ¿sí? Es la terapia de espejo. Sí, esto va a hacer trabajar de manera muy específica y ardua al paciente con una comparación de su cuerpo de un lado con el otro, ¿ya? Por ejemplo, vamos a colocar a un paciente frente a un espejo, con un espejo, perdón, entre las extremidades, ¿sí? El paciente va a mover el lado sano, ¿sí? Pero visualmente va a percibir el lado afectado que se está moviendo a la perfección. Entonces, ¿cómo yo estoy hackeando aquí? Este estímulo visual va a engañar a la corteza somatosensorial y parietal al ver que la extremidad dañada se mueve sin dolor, ¿sí? Se produce una disonancia cognitiva aquí, que reduce drásticamente la señal de la alarma del dolor. Y esto nos va a permitir que las neuronas motoras de la zona afectada disparen de forma limpia, ¿sí? Que empiece a activarse el glutamato de manera adecuada, mueva lo que debe mover, ¿sí? Y vamos a generar esta programación a largo plazo, ¿sí? Para mantener activada la zona muscular. E incluso estudios nos mencionan que la terapia de espejo ha ayudado mucho a los pacientes a disminuir el dolor en sí. Los estudios en realidad han sido tomados de ECAS que nos van a mencionar que atrás del cierto protocolo de ejercicio terapéutico, sí, que va enfocado mucho a la parte de control motor fino, logra redondear la representación cortical de estos músculos de manera selectiva, algo que la terapia manual pasiva por sí sola no consigue a largo plazo, ¿sí? Entonces, sí, bien, ustedes saben que de manera científica a largo plazo, todos nuestros pacientes van a generar un buen movimiento a través del ejercicio. Y asimismo, sí, el control motor en la parte cortical, la inhibición cortical se va a realizar a través de ejercicio y eso nos demuestra los ECAs que han sido aplicados a pacientes con tendinopatías que
se ha demostrado, ¿no? Que después de realizar ejercicio isotónico y bueno, se realizaron también ejercicios isométricos con carga pesada, pero bueno, sabemos que dosificándolo debemos irnos viendo de acuerdo a la capacidad que va mostrando el paciente, ¿sí? Esto lo realizaron con un motómetro auditivo, reduciendo la inhibición cortical, ¿sí? Para alterar la excitabilidad córtico-espinal en el córtex motor, y esto ayudó a reprogramar el control de la carga en nuestros pacientes, ¿sí? Esta investigación está dada en el año 2024, es un proyecto de titulación, es de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la carrera de fisioterapia. Está titulado como terapia de espejo como rehabilitación en pacientes con secuelas de parálisis braquial obstétrica. Esto es un estudio de una revisión bibliográfica, el cual fue tomado como inicio, tomaron 80 artículos, 80 ECAs, los cuales hablaban de las mismas condiciones, pero después de haber sido filtrados a través de Prisma, se tomaron nada más 30 artículos para realizar este estudio. Vamos a dar lectura a las conclusiones que llegaron estos investigadores, que la terapia de espejo se presenta como una intervención complementaria en la rehabilitación de pacientes con secuelas de parálisis braquial obstétrica, favoreciendo la recuperación motora y sensitiva del miembro afectado, mejorando la movilidad, va a ayudar a fortalecer la musculatura y optimiza los resultados en combinación con otros tratamientos, ¿sí? La combinación de diversas terapias, como la cinesiterapia pasiva, la terapia de espejo, la estimulación transcranial de corrientes directas, ha demostrado resultados prometedores en la mejora de la función y reducción del dolor en pacientes con parálisis braquial obstétrica. Este enfoque es multifacético, ¿sí? Y parece ser más eficaz que la utilización de una sola intervención, ¿ya? Entonces vamos a ver que la gama se va a abrir mucho más para poder contribuir en la intervención de nuestras terapias. La terapia de espejo combinada con realidad virtual ha demostrado ser mucho más efectiva que la terapia convencional en la mejora de la funcionalidad y la calidad de vida en pacientes con parálisis braquial obstétrica. Aunque se necesitan más estudios para confirmar su eficacia a largo plazo en diferentes subgrupos de pacientes. ¿Qué es lo que nos mencionan los autores en esta investigación? Nos abren una brecha y ellos nos recomiendan que a partir de esta investigación que se realiza, nosotros empecemos a incentivar a las nuevas generaciones y nosotros mismos para que podamos incluir nuestras terapias complementarias para modificar nuestro software y poder empezar a aplicarlas en pacientes de manera genérica y tener una población muestra para dar la efectividad que nosotros necesitamos para nuestras rehabilitaciones, ¿no? Otro estudio nos menciona, ¿sí? Que la realidad virtual ha sido efectiva también como herramienta, ¿sí? Desde el punto de vista neurofuncional, la realidad virtual facilita la integración sensorio-motora y reduce la brecha entre la activación cortical y el desempeño en el mundo real, fortaleciendo así su papel como etapa de reintegración funcional activa en realidad virtual dentro del marco de la imaginería motora gradual. Clínicamente, estos hallazgos respaldan la adopción de la imaginería motora complejas del hombro. La investigación futura debería analizar los resultados a largo plazo, explorar modelos de implementación escalables y evaluar aplicaciones domiciliarias para ayudar a establecer la realidad virtual como una herramienta estándar en la rehabilitación musculoesquelética. Pues bien, este estudio también nos mencionó, como les decía en la parte anterior, que nos va a ayudar a reducir el dolor, ¿sí? Principalmente en este estudio se redujo el dolor, pero miren, aquí tenemos ya otra propuesta que podemos nosotros ya ir modificando en esta fisioterapia del siglo XXI, ¿ya? A una herramienta como tal, proponer a nuestros pacientes, como tenemos a la mano ya muchas aplicaciones que podemos utilizarlas para
dar como pauta e inicio de tratamiento, e incluso ustedes saben que nosotros como terapeutas no podemos estar las 24 horas con nuestros pacientes y podemos ayudarlos con realidad virtual e incluso aplicaciones de descarga móvil para poder generar lo que necesitamos mientras nosotros no los vemos, ¿sí? Y ya dejamos tarea a nuestro paciente. Como conclusión, les puedo mencionar, después de todo lo que les he hablado, de que la fisioterapia moderna sigue evolucionando. Nosotros debemos seguir evolucionando también con la tecnología, junto a la tecnología. Pues bien, no vamos a ser solo mecánicos, vamos a generar una curación en la parte periférica mecánica, sino debemos ya empezar a programar la parte central de nuestro sistema nervioso. Y asimismo, el ejercicio terapéutico debe ser, sobre todo, programado, dosificado, consciente y repetitivo, que va a ser la herramienta más potente que el ser humano va a tener para utilizar como hackeo y reestructuración de nuestra propia corteza cerebral. Y listo, muchas gracias por ponerme atención. Esta intervención ha sido dada con mucho cariño y en base a ciertas experiencias que yo también he tenido con pacientes reales y asimismo aplicándolas a partir de la parte bibliográfica. Si alguien tiene alguna pregunta, quizá. Agradecemos al licenciado por su valiosa presentación. Nos ha llegado una pregunta por interno, por favor. Mencionan, ¿cómo puede el fisioterapeuta identificar que un patrón de movimiento necesita ser reeducado o reprogramado? Mira, muy bien, gracias por la pregunta. Pues mira, después de nosotros haber estudiado la parte fisiológica normal, sabemos que nosotros tenemos movimientos osteocinemáticos que son independientes, los cuales, tras nuestra evaluación, cuando el paciente llega a nuestra consulta, debemos llevar un registro de cada uno de los movimientos que está realizando el paciente a partir de su patología. Como ejemplo, que les mencioné en mi presentación, hablábamos de una patología de hombro. En este caso, por ejemplo, este paciente fue perdiendo la programación, la parte de la red sensitiva y motora. ¿Y qué es lo que estuvo haciendo? Estuvo compensando, haciendo movimientos aberrantes y groseros en conjunto, en bloque, realizando una flexión de cabeza con una flexión de codo al mismo tiempo que realiza la flexión de hombro. Entonces, para ello, para nosotros determinar principalmente cuál es la corrección que debemos de hacer, básicamente debemos volver a la parte inicial, ¿sí? Lo más básico, utilizar los movimientos osteocinemáticos, cuáles son los movimientos osteocinemáticos adecuados y ver los rangos de movimiento que debería cumplir este movimiento. A través de ello y por la activación muscular, nosotros podemos determinar que ese movimiento no es adecuado y debemos empezar a reprogramar. Muchas gracias, licenciado. Samantha Pérez nos hace también otra pregunta. Dice, ¿qué papel cumple la neuroplasticidad en la planificación del ejercicio terapéutico? La neuroplasticidad en la planificación del ejercicio terapéutico, pues bien, van de la mano estrictamente, ¿no? Ya que, bueno, primero lo que vamos a hacer antes de modificar la neuroplasticidad, nosotros tenemos que planificar el ejercicio. Hablamos de primero la evaluación, vamos a ver la intervención que vamos a realizar con la planificación del ejercicio y a través de esta repetición de ejercicio podemos utilizar un espejo en sí
vamos a cambiar la neuroplasticidad de nuestro cerebro para que pueda ejecutar el movimiento de manera adecuada. Dado así que, por ejemplo, vamos a hablar, tengo un paciente, les menciono, tengo un paciente con cincinesias a nivel facial porque tuvo una parálisis facial hace 2 años, ¿sí? Como secuela quedaron cincinesias en el orbicular de los párpados y el orbicular de los labios. Cuando él realiza un movimiento activando el orbicular de los párpados, el orbicular de los labios, el orbicular de los párpados se cierra, ¿sí? En este caso, su plasticidad ha cambiado ya porque son 2 años en el que él ha mantenido esto como normalidad, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se está trabajando actualmente? Se está trabajando a través de terapia frente al espejo para que su cerebro empiece a realizar las conexiones adecuadas y empiece otra vez esta plastilina que tenemos como cerebro, empiece otra vez a reformarse y tome la forma que debería realizar. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja? Se trabaja frente al espejo, cubriendo la zona en la que el paciente está sana, ¿sí? Y la zona que no está sana, él la deja sin mover y eso lo hace de manera inconsciente. Luego varío la terapia y lo hago que él lo realice mirándose al espejo. ¿Y qué es lo que va a realizar el paciente? Va a realizar un movimiento mucho más efectivo y con el tiempo este paciente va a realizar los movimientos, va a hacer la activación muscular, cada músculo de manera independiente, ¿sí? Pues les cuento, yo llevo con este paciente 5 días de rehabilitación y me ha ido súper bien. No pude mostrarles, quería mostrarles de este caso en realidad, pero ayer tuve un pequeño accidente con mi computador y toda mi información se quedó ahí, ¿sí? Pero me gustaría mostrarles y espero que exista la ocasión en la que pueda mostrarles estos casos para que ustedes puedan saber de que la activación No, muscular se no da, tengo eh, tiempo, estoy solo estudiando nomás ahorita. la activación muscular. No me da tiempo de verdad para... Ahorita estoy en clase. Por Pero, favor, María José Lucano, cierre su micrófono. Ya, listo. Entonces, eso les mencionaba que me gustaría tal vez a futuro poder mostrarles estas imágenes de los pacientes que han mejorado a partir de una adecuada educación muscular. Tiffany Zambrano nos ha hecho una pregunta. ¿Cuáles son los principales retos para integrar software de ejercicio terapéutico en la práctica clínica? ¿Cuáles son los principales retos? Mira, yo creo que aquí la adherencia al paciente, a la terapéutica, es uno de los principales retos y eso ya depende de cada terapeuta, ¿sí? Nosotros debemos generar de esa confianza que necesita el paciente para poder adherirse a nuestro tratamiento. Porque si bien es cierto de que hay personas que van a responder de manera adecuada a nuestros tratamientos, hay gente que no le va a gustar. Y por ello, nosotros como terapeutas debemos ser muy versátiles y debemos acomodarnos a cada uno de las personas, ¿no? Cada tratamiento debe ser individual. No todos van a responder al mismo. Entonces, por ello, con esto te digo, por ejemplo, quizá tú tengas pacientes adultos mayores en los que, pacientes adultos mayores, María José, María José, María José, le estamos escuchando. Creo que se le activó el audio. No sé si le puede silenciar la moderadora. terminé de trabajar. Bueno, voy a continuar, ¿no? Entonces, el reto más grande sería que nosotros nos adecuemos al paciente y el paciente se adecue a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, como te mencionaba, tenemos un paciente
con, que sea adulto mayor. Este paciente no va a responder como esperamos con aplicaciones móviles, pero sí podemos nosotros readecuar lo que nosotros necesitamos con trabajo en casa. Yo creo que ese sería uno de los mayores retos porque todas las personas van a ser capaces de moverse como nosotros les enseñemos. Esto es mucha educación. Tiffany nos agradece su respuesta. Muchas gracias, de Finalmente, igual. le agradecemos al licenciado Alex por su valiosa intervención sobre el ejercicio terapéutico como software de reprogramación cortical. Su conferencia nos invita a comprender el movimiento como una herramienta capaz de modificar patrones neuromotores, favorecer la neuroplasticidad y mejorar la funcionalidad de los pacientes. Esta perspectiva fortalece la práctica fisioterapéutica al integrar razonamiento clínico, terapia manual, ejercicio y control motor en procesos de rehabilitación más conscientes y efectivos. Agradecemos enormemente al licenciado por enriquecer esta jornada con una mirada clínica e innovadora sobre el ejercicio terapéutico y su relación con la reprogramación cortical. Muchas gracias a todos también. Con esta intervención cerramos la jornada matutina e invitamos a todos los participantes a reincorporarse puntualmente para continuar la jornada a la 1 de la tarde, por favor. Recording stopped.